Nuestro viaje comienza en el noroeste del estado de Nueva York, en el lago Champlain, antes de dirigirnos al oeste hasta el parque de Adirondack, para luego virar hacia el norte hasta el lago Placid. A partir de ahí, al oeste, por todo el estado del río San Lorenzo y las 1000 islas, antes de seguir a la costa del lago Ontario y Rochester, para a continuación volar hacia el oeste hasta el destino final del río Niágara, antes de ir contra la corriente hasta una de las maravillas del mundo natural, las cataratas. Lago Champlain actúa como frontera entre Vermont y Nueva York y tiene una largura de alrededor de 110 millas. Hacia el extremo sur es una península en el lago de Nueva York, con un antiguo fuerte en el extremo. La fortaleza, construida por las tropas de la corona británica en 1758 para evitar a las tropas francesas. Esta es la fortaleza más grande en tierras de Estados Unidos. En el mismo lugar y sobre los restos de un fuerte francés, fue construido 20 años antes de que fuera atacado por 2 veces por los británicos, antes de ser destruido por los franceses en su retirada. Cuando el nuevo fuerte fue reconstruido era mucho más grande. Posteriormente nunca fue atacado por los franceses directamente. Finalmente fue ocupado por una unidad pequeña de soldados. Una década más tarde, la guarnición que permanecía en él se entregó al ejército americano en los comienzos de la Guerra de la Independencia. Ahora volamos hacia el oeste del lago Champlain y la gran reserva natural de Ironbark Park. 6 millones de acres están protegidas por la Constitución del Estado de 1894, que explica: las tierras del Estado, ahora en el presente y en el futuro, son adquiridas por el propio Estado, constituyen la reserva forestal como fija la ley y serán siempre protegidas como tierras forestales naturales y no podrán ser arrendadas, vendidas o intercambiadas, que sean tomadas por cualquier corporación pública o privada, ni se venderán la madera eliminada o destruida. En la década de 1950 y 60 fue construida la autopista de Adirondack-Norway, que pasa a través del parque y es una parte de la Interestatal 87 que cruza de un estado a otro. Esta no deja el estado de Nueva York, por lo que en realidad es una autopista interestatal y es precisamente la más larga del país. El parque contiene miles de cursos de agua, de arroyos, y todo ello rodeado del bosque natural Beaver Lake. Solo unos pocos visitantes pueden disfrutar en casi completa reclusión. La caza y la pesca están permitidas en el parque, aunque en ciertas áreas hay un estricto reglamento. Como resultado de esto, los lagos no son objeto de sobrepesca y están siempre bien surtidos de truchas. Una de las razones de los estrictos controles ambientales a finales del siglo XIX fue para gestionar la industria maderera y la extracción de mineral de hierro, y todavía en 1940 dióxido de titanio. La mina comenzó su explotación en la región de Tajaús. Se cerró en 1989 y con el paso del tiempo la naturaleza va apoderándose nuevamente de lo que un día le perteneció y van desapareciendo las partes visibles de lo que un día fue una mina. Esta zona tiene fama debido a que aquí, durante un viaje de Theodore Roosevelt, se enteró que el presidente McKinley estaba muriendo y por tanto en breve se convertiría en el próximo presidente de los Estados Unidos. El pueblo de Lake Placid se encuentra en el extremo sur del lago del mismo nombre.
tiene su lugar en los libros de historia como uno de los 3 únicos lugares en el mundo que han organizado los Juegos Olímpicos de Invierno, la primera vez en 1932 y la segunda en 1980. Lake Placid fue fundada en la década de 1800 como una ciudad minera, pero hoy en día es centro de deportes de invierno. La construcción de saltos de esquí modernos reemplazaron a los de madera de 1932. También las instalaciones se mantuvieron, pero se modificaron para los saltos actuales que exigen más altura, de 90 a 120 metros, y los anteriores eran de 70 a 90. Incluso el viejo pebetero de 1980 continúa en pie. Alrededor de él se reunieron todos los atletas en la ceremonia de apertura. El tiempo en el parque de Adirondack puede cambiar en cuestión de minutos, incluso cuando las nubes están bajas. La niebla no impide admirar la belleza en todo su esplendor. Este enorme parque ocupa aproximadamente 1/4 parte del estado de Nueva York y como resultado, unos pocos intrépidos visitantes se aventuran hasta las zonas más remotas, donde en un pasado distante fueron apresados un grupo de indios Mohawk. Al oeste del parque de Adirondack se encuentra el bosque de Digris, uno de los 40 bosques estatales que están fuertemente protegidos. Todos juntos suman 19 millones de acres. Las 1000 Islas es el nombre de un archipiélago situado en el límite norte de los Estados Unidos, junto a la frontera con Canadá, en el río San Lorenzo. Este lugar está a unas 50 millas al este de la provincia de Ontario. Las islas americanas pertenecen al estado de Nueva York. De hecho, hay más de 1000, y son un número cercano a 1800 cuyas dimensiones oscilan entre las 40 millas cuadradas de islas ocupadas por una sola residencia, y también hay pequeñas rocas deshabitadas más pequeñas que son el hogar preferido de las aves acuáticas migratorias. La denominación de isla ha sido determinado según los criterios establecidos. Debe estar sobre el nivel del agua durante todo el año y tiene que tener unas dimensiones de más de 1 pie cuadrado con un árbol vivo. La zona es muy popular entre los turistas, campistas y navegantes y suele denominarse como la capital de la navegación de todas las aguas del mundo. Durante el siglo XIX, varios castillos de auténtica fantasía fueron construidos en estos islotes por ricos industriales. El castillo de un cantante en la Isla Oscura es uno de ellos. Originalmente fue llamado Towers, y la inspiración para su diseño vino del castillo nombrado en las novelas del escritor escocés Sir Walter Scott. Fue construido por el magnate de las máquinas de coser Frederick Gilbert Bone, que fuera presidente de la empresa. Murió poco después de haberse terminado el castillo y desde entonces ha cambiado de manos en diversas ocasiones. El castillo dispone de mazmorras, mirillas y pasadizos subterráneos. A pocas millas río arriba y pasando entre otras islas más pequeñas, encontramos otro castillo de fantasía que además tiene una trágica historia y que dejó este castillo en la isla Hart
solitaria durante 73 años. Un ciervo se encuentra sobre el tejado del castillo de Bolt. Fue cuando se diseñó una de las casas privadas más grandes de América. El castillo de 6 pisos sería un punto de referencia internacional y la isla era llamada a tener otros edificios de auténtica fantasía. El castillo se conoció como el de George Bolt, que además era dueño de hoteles incluyendo el Waldorf Astoria de Nueva York. Empleó a cientos de trabajadores para iniciar un programa de construcción en 1900, para él y su familia. 4 años más tarde todo se detuvo debido a la trágica muerte de su esposa. George Bolt simplemente detuvo todo el trabajo y jamás volvió a poner un pie en la isla. La casa fue comprada en 1977 por un organismo dedicado a la recuperación y conservación por el precio de $1, entendiendo que sería restaurado y devuelto de nuevo a la vida. Hasta la fecha se han gastado como $15 millones. En un extremo de la isla encontramos un pequeño castillo gótico que fue la casa de la energía que suministraba electricidad a la casa. En el extremo opuesto de la isla encontramos Torre Ulster, unas edificaciones de estilo rústico. En otra isla cercana encontramos la casa Bolt, con un garaje que podría albergar varios barcos con mástiles. Su diseño, distintivo, se suma al resto de edificios sorprendentes sobre Hard Island. Una tormenta cercana proporciona una luz mágica y también proyecta el cielo en las aguas del lago Ontario, que es el más pequeño de los 5 grandes lagos y el más oriental. El lago se alimenta de las aguas aportadas por el río Niágara y fluye por el río San Lorenzo. Cubre una superficie de 7.500 millas cuadradas con una profundidad de unos 183 pies y una costa de 712 millas. El viento frío que viene del lago tiende a ralentizar la flor de los frutales hasta bien entrada la primavera y traspasar el peligro de las heladas. Todo esto hace que sea un lugar ideal para el cultivo de frutas, melocotones, manzanas, cerezas, peras y ciruelas que se cultivan en toda la franja costera. Justo en el interior, un cierto coronel Nathaniel Rochester, junto con 2 colegas, compró un terreno de unos 100 acres en 1803 y de esta manera se fundó Rochester. Hoy en día, la ciudad tiene la mayor economía de toda la región y del estado y tiene una población de poco más de 200.000 habitantes, por lo que actualmente es la tercera ciudad más grande, después de Nueva York y Buffalo. Tras 40 años de la fundación, la ciudad se le conoce como la ciudad de la harina, y no solo por ser el mayor productor de este producto de todo Estados Unidos, sino también la primera ciudad en disponer de un crecimiento rápido. Cuando la industria de la harina se trasladó al oeste, Amer se reconvirtió y se dedicó a cultivar otro tipo de flores, y la ciudad pronto quedó rodeada de viveros de plantas. Rochester también se conoce como el Centro Mundial de la Imagen, porque fue aquí en el 1892 donde George Eastman Kodak fundó la compañía Kodak. Su lema decía: "Pulsa el botón y nosotros hacemos el resto". Kodak también se utilizó en la industria del cine de 35 milímetros y 16 milímetros. Son formatos que se siguen utilizando en la actualidad. George Eastman se construyó una casa en los suburbios de Rochester en 1902, en un edificio colonial, y fue rodeado de 10 acres de tierra de cultivo, así como jardines clásicos.
La casa también contaba con un sistema incorporado de aspiración central y también un sistema telefónico interno con 21 extensiones. Hoy día, este auténtico monumento histórico nacional alberga un museo dedicado a la fotografía, así como un centro de conservación tanto de películas como de fotografías. También se encuentran aquí los archivos cinematográficos más antiguos del mundo. A mediados del siglo XIX la ciudad estaba a la vanguardia del movimiento abolicionista e incluso tenía su propio periódico dedicado a la causa. A mediados del siglo XIX la ciudad estaba a la vanguardia del movimiento abolicionista e incluso tenía su propio periódico dedicado a la causa. En esta casa Susan B. Anthony convirtió este sitio en uno de los primeros lugares comprometidos con los derechos civiles de las mujeres. Ella desempeñaría un papel fundamental durante el siglo XIX para introducir el sufragio universal para las mujeres en el país. Murió en 1906, 14 años antes de la 19ª enmienda aprobada en 1920, dando a las mujeres el derecho de voto. A unas pocas millas de la costa, en la entrada del río Niágara, se encuentra un fuerte que ve 3 naciones, que tanto ataca como defiende: Fort Niágara. Fueron los franceses de los primeros en construir fuertes, que en un principio no eran más que una empalizada de madera, aquí en 1678, y posteriormente fue reemplazado por otro en 1726, y 30 años más tarde cayó tras 19 días de asedio tras la batalla de Fort Niágara. Durante la Guerra de la Independencia la fortaleza permaneció en manos de los leales y fue cedida a la nueva nación americana después de la guerra. Sin embargo, en la guerra de 1812, los británicos capturaron el fuerte de nuevo solo para darlo una vez más. Después de la guerra, se ha mantenido en manos de los Estados Unidos desde entonces. Mucho de lo que hoy vemos fue construido en tiempos posteriores a la Guerra Civil de mediados del siglo XIX. Los nuevos terraplenes de tierra resistieron el fuego de los cañones mejor que las paredes de mampostería. Fue en 1963 cuando el ejército de los Estados Unidos finalmente dejó el fuerte, a pesar de la presencia militar en la forma de guardia costera de los Estados Unidos, que lo sigue utilizando, por lo que este fuerte es de la más larga ocupación y uso de todas las bases militares de los Estados Unidos. Después que los británicos se retiraron tras su derrota en la Guerra de la Independencia, no lo hicieron muy lejos. De hecho, justo sobre el río construyeron Fort George. Este fuerte se convirtió en la sede de la milicia local británica. Durante la guerra de 1812 fue capturado por los americanos en la batalla de Fort George. Sin embargo, se repetiría 8 meses más tarde la misma historia que Fort Niágara. Se quedó en manos canadienses, donde han tenido su presencia militar hasta 1965. Ahora ambos fuertes son lugares históricos nacionales. El río Niágara actúa como frontera entre Estados Unidos y Canadá, y 3 puentes cumplen con la función de comunicar ambos países, soportando una gran cantidad de personas que lo usan cada día. El último es Levington-Queenstown, que fue construido en 1960 con todos los carriles reversibles en función del flujo de tráfico entre los 2 países. Nada más pasar la frontera, podemos ver 2 grandes centrales hidroeléctricas que fueron levantadas a finales de 1950 y en su momento fueron las mayores del mundo. Hace 10 años, y debido a la erosión, hubieran estado aquí, pero esta ha hecho que hoy esté 7 millas por detrás. La erosión también ha creado una especie de bañera de hidromasaje donde el río da un giro de casi 90 grados. La velocidad y el flujo del agua ha labrado un cuenco de 120 pies de profundidad. Un gran punto de vista sería el teleférico, que ofrece una panorámica impresionante y sorprendente. Fue construido por ingenieros españoles en 1816.
Hoy día hay dos ciudades a ambos lados de la frontera que tomaron gran importancia durante el siglo XIX precisamente por el turismo y también por la industria que utilizaba la gran cantidad de agua para generar energía. Los visitantes que aquí vienen a ver esta maravilla de la naturaleza han hecho que proliferen gran número de hoteles y restaurantes que se han ido formando y construyendo para llevar ventajas sobre las vistas. El más importante es Torre Skylon, construido en la década de los 60 del siglo pasado, con una altura de 520 pies y ofrece una perspectiva espectacular, en especial las caídas de agua de la parte americana. Las cataratas del Niágara están divididas en dos grandes secciones separadas por Goat Island. La herradura, que está principalmente en la zona canadiense, y las correspondientes a la parte norteamericana son mucho más pequeñas, Vail Falls. La parte norteamericana recibe solo como un 10% de total de agua del río Niágara, con el resto cayendo en la zona de la herradura. La caída de agua es de un poco menos de 200 pies y el borde de alrededor de 900. En 1969 el Cuerpo de Ingenieros de los Estados Unidos bloqueó el flujo de agua durante 6 meses para ver la forma de prevenir la erosión del astrágalo y ver la forma de evitar en lo posible la desfragmentación de las rocas. Las rocas de la base de las cataratas se debió dejarlo como estaba y de esta manera dejar que la naturaleza actúe como inevitable curso de la erosión. Los visitantes pueden ver las cataratas americanas hasta la base rocosa en barco, pero tal vez la vista más espectacular es la que se puede contemplar desde la torre de observación de Prospect Point Park. Aún más impresionante es la caída de la herradura. De hecho, la caída desde la herradura es muy impresionante, con 2000 pies de ancho en el perímetro de la curva. En el centro tiene más de 10 pies de profundidad y pasará por encima de la cresta en los próximos 20 años. La altura de la catarata es de alrededor de 180 pies y la profundidad del agua bajo la catarata es de alrededor de 190. La niebla que se asemeja al humo a menudo hacen difícil la visión. De hecho, si no fuera por la interferencia humana y la construcción de canales subterráneos para el control de la corriente de las centrales hidroeléctricas, la niebla precisamente hace imposible la visión de estas instalaciones. En 1829, Sam Patch saltó desde una torre en la garganta de la parte inferior de la catarata y sobrevivió. Esto hizo que comenzara una tradición de temerarios de las cataratas. Una mujer de 63 años llamada Annie Edson Taylor fue la primera persona que se tiró por las cataratas en el interior de un barril en 1901 y sobrevivió. Desde entonces ha habido varios intentos, algunos exitosos, otros mortales. Hoy día, si se hace algo de esto y si se sobrevive, será detenido por la policía y se enfrentará a fuertes multas. En 1960 los espectadores observaron con horror a un niño de 7 años de nombre George Woodward que fue barrido por las cataratas con solamente un chaleco salvavidas. Había estado jugando aguas arriba con su hermana y que fue rescatada solo a 20 pies de las cataratas. El niño sobrevivió y desde entonces su increíble odisea se conoce como el milagro de las cataratas. Más de 20 millones de personas al año vienen a presenciar uno de los sitios más impresionantes del mundo y un lugar perfecto para poner fin a este viaje aéreo.